¿Buscas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Hola a todos. Bienvenidos a su podcast Padres en Proceso. ¿Qué temazo el del día de hoy? ¿Qué es disciplina y qué es autoridad? Creo que es un tema que todos los papás a veces llegan conmigo a asesorías, llegan a distintos cursos o talleres o cuando salgo de alguna conferencia y veo mucha confusión en relación a este tema, cómo poder manejar una mejor disciplina con sus hijos, qué es autoridad y cómo tener más autoridad con sus hijos. Así es de que hoy voy a platicar sobre este tema. No te despegues de este episodio. Vamos a tratar de explicarlo profundamente para que tengamos una mejor disciplina y una mejor autoridad en el proceso educativo de nuestros hijos. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro tema y me encantaría empezar haciéndote esta pregunta. ¿Qué es disciplina para ti? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te has preguntado? ¿O qué has escuchado que es disciplina? ¿Qué es lo que me responderías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra disciplina? Creo que la mayoría pudo pensar en reglas, en hábitos, en un conjunto de estructura o hacer lo que se debe de hacer, etc. Este es el motivo por el cual fracasan las estrategias de disciplina con nuestros hijos. Porque por un lado decimos que queremos enseñar a nuestros hijos a portarse de manera adecuada, a ayudarles a ser autónomos, independientes, que desarrollen la autodisciplina. Y es bien curioso porque en lugar de eso, comenzamos a adoptar métodos que son justo lo contrario de enseñar esto, de educar, y se basan más en la manipulación y en el control. Y miren, cualquier ser humano, los niños, como cualquier ser humano, perdón, los niños, los adolescentes, no les va a gustar ser manipulados, por lo que se van a rebelar. O quizás se pueden rebelar contra sí mismos y empiezan a mostrarse sumisos o conformes, o por el contrario, se rebelan de una manera más activa contra sus padres. De cualquier modo, lo que quiero que entendamos es que van creando un personaje falso que reacciona contra la energía controladora de sus padres, en lugar de emitir una respuesta natural que emerja de su estado interno. Nada de esto que pensaron o que hemos dicho es disciplina, chicos. Pitágoras, este gran filósofo, dijo una frase que define muy claramente qué es la disciplina. Él decía, eduquen al niño y no será necesario castigar al adulto. Y yo me iría aún más profundo. Educa al niño y no será necesario que castigues al niño. Es decir, chicos, la disciplina es un medio, no un fin. Cuando nosotros vemos a la disciplina como un fin, es cuando confundimos disciplinar con castigar. No sé si han escuchado frases como estas, este niño necesita disciplina o hay que disciplinar a este niño. ¿En qué es lo que se está pensando cuando se dicen este tipo de frases? En las nalgadas o en el castigo que debo de utilizar para cambiar estas conductas de los niños. Para que podamos entonces comprender la diferencia entre lo que verdaderamente es la disciplina en relación a esos métodos disciplinarios, resulta muy útil que profundicemos en la etimología de la palabra disciplina. El término contiene la palabra discípulo, que proviene del latín y que significa persona que aprende. Y esto no incluye para nada el concepto de castigo. Y ojo, una persona que aprende, por tanto, no tiene que ver con nada con una persona que recibe una acción disciplinaria. Un discípulo es alguien que quiere aprender. Y los maestros más poderosos para nuestros hijos somos nosotros, sus padres. Ellos son nuestros discípulos, pero también son nuestros maestros. La disciplina, por lo tanto, en el fondo, es un medio para que los valores puedan ser aprendidos y, sobre todo, asimilados. Por lo tanto, si quisiéramos definir, la disciplina es el proceso formativo que tendrás con el niño para evitar el castigo, la consecuencia. La autodisciplina
es algo que aprendemos por nosotros mismos, no es algo que se nos pueda imponer con eficacia, es algo que se vive, se experimenta y entonces se asimila y después se proyecta. Y nosotros como padres somos el recurso principal para que los valores sean asimilados por el niño, para que los integre y entonces sean esos valores lo que lo autodirija, lo autocontrola, lo que rija sus conductas y entonces logre ser un ser humano dueño de sí mismo. Si quisiéramos resumir, por lo tanto, en una frase qué es disciplina, disciplina es igual a educación. Y un ser humano educado es un ser humano dueño de sí mismo. La disciplina, la conforman varias estrategias que vamos a utilizar para que este proceso formativo se dé y entonces el niño asimile los valores. Son desde las normas y reglas que va a haber en casa, los hábitos, las habilidades, las consecuencias y sobre todo la comunicación y el modelaje. Todo esto que acabo de mencionar se llaman estrategias disciplinarias. La disciplina siempre tiene que estar asociada a los valores. Cuando tu disciplina no está asociada a los valores, entonces la disciplina se convierte únicamente en la transmisión de tus miedos, de tus inseguridades y de tus frustraciones. Y es cuando podemos decir frases como estas de, porque soy tu mamá y punto, porque así son las cosas. Cuando tengas tu casa tendrás tus propias reglas. Esto no le dice nada al niño. Siempre, cualquier estrategia, cualquier recurso que vayas a utilizar con tus hijos debe de estar asociado a los valores. Y estas estrategias disciplinarias que les acabo de mencionar hace un momento, las normas y reglas, hábitos, habilidades, las consecuencias, deben de estar asociadas justamente a los valores. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo asimile el valor de la responsabilidad, lo integre y después proyecte responsabilidad, yo tengo que pensar qué habilidades le debo de desarrollar a mi hijo para que entonces a través de esas habilidades pueda manifestar la responsabilidad. Por ejemplo, desde cómo va a transportar sus juguetes, abrir y cerrar un cajón, doblar ropa, tender una cama, esas son habilidades. Después tengo que pensar, por ejemplo, qué hábitos van a reforzar el valor de la responsabilidad en relación a esas habilidades que estoy enseñando. Por ejemplo, ya le enseñé la habilidad de bañarse, de tender su cama, de doblar su ropa, de sacar sus juguetes, de abrir y cerrar cajones. Ahora tengo que enseñarle el hábito que vaya unido a esta habilidad. Por ejemplo, vas a tender tu cama antes de salir a la escuela o si lo usas, lo guardas. Si te quitas la ropa, la colocas en tal lugar, la doblas o la tiras en el cesto. Y voy a pensar cuáles van a ser las normas y reglas que van a ayudar a reforzar el valor de la responsabilidad que quiero que mi hijo asimile. ¿Cuáles serán las consecuencias cuando se infringe esta regla? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo será mi comunicación en este proceso de modelarle y demostrarle el valor de la responsabilidad para que entonces mi hijo lo asimile? Y ojo, papás, no tiene que ser un listononón de valores, cuántos valores le tengo que enseñar a mi hijo, son tantos los valores. Yo les digo siempre a los papás, 3 valores base en la educación son los que como papás nos tenemos que poner como meta, cincelar, instaurar y lograr que nuestros hijos asimilen en su proceso formativo, perdón. ¿Y cuáles son esos 3 valores base que son los que tenemos que trabajar? Respeto, honestidad, responsabilidad. Papá, mamá, con esos 3 valores tenemos chamba para rato, tenemos mucho que hacer. Imagínate una sociedad con esos 3 valores únicamente, una familia que los viva y que los proyecte en la sociedad. Todo aquello que vayas a enseñar a tus hijos, todo proceso formativo en su primera infancia y en su preadolescencia deben de estar completamente enfocados en estos 3 valores. Y piénsalo, todo lo que le pides a tu hijo hacer, todo aquello que corriges, tiene que ver con estos valores. Por ejemplo, si lastima a alguien, si lastima a su hermano, ¿cuál es el valor al que está faltando? Al respeto. Si no hace sus deberes, no recoge lo que usa, no tiende su cama, está faltando a la responsabilidad.
si no cumple lo que promete, si miente en relación a alguna tarea, si guarda, oculta verdades, pues está faltando a la honestidad. Todo esto que pidas a tus hijos debe de estar asociado a los valores y ayudarás muchísimo a que ellos los puedan integrar. Además de los valores base, hay otros elementos muy importantes que tenemos que estar trabajando como papás y considerarlos cuando vamos a estar en este proceso formativo con nuestros hijos. Y es tener muy claras las 3 zonas principales de disciplina y saber en qué momento debo de entrar a una, en cuál es en la zona que más debo de estar y cuándo jamás debo de entrar. ¿Cuáles son estas 3 zonas principales de disciplina que en educación consciente los papás debemos de trabajar muchísimo? La primera zona se llama fomentar, la segunda zona es permitir y la tercera zona es prohibir. La primera zona, la que es fomentar, es la principal zona de disciplina, que es todo aquello que yo voy a estar trabajando con mi hijo para fomentar esos valores, las reglas que voy a fomentar, los hábitos que voy a fomentar, la comunicación que voy a fomentar, para que mi hijo asimile ese valor que quiero que después proyecte. La segunda zona es la zona más peligrosa, que es la zona de permitir. Es todo aquello que voy a brincar en algún momento por un proceso de aprendizaje de mi hijo, o aquello que voy a permitir porque está en alguna excepción por alguna situación extraordinaria social. Y puedo entrar a esa zona a permitir ciertas cosas, pero la parte más importante es retomar a fomentar. Porque ¿qué sucede? Que a veces los papás permitimos ciertas cosas y no nos damos cuenta que después estamos fomentando esa conducta que quizá tenía que ser por un proceso temporal. Por ejemplo, tu hijo tiene fiebre, está sintiéndose mal o vomitó. Bueno, le voy a permitir dormir en mi habitación para estar regulando su fiebre, para cuidarle, pero le explico a mi hijo por qué duerme conmigo esa noche, por qué hoy permito y le explico cuándo va a regresar. Yo he tenido padres de familia con hijos de 10, de 8, de 14 años, durmiendo con ellos aún, teniendo ya un conflicto de pareja muy fuerte y de autonomía y de autoestima con sus hijos, porque permitieron por una noche de fiebre cuando tenían un añito dormir con ellos y luego fueron permitiendo de nuevo, otra vez déjalo, ay ya para que no nos levante, permites y sin darte cuenta entras a la zona de fomentar esa conducta. Por ejemplo, en la pandemia, quizá los papás tuvimos que permitir muchas conductas porque no había parques o tuvimos que permitir el uso en aumento de aparatos electrónicos porque no podíamos salir por el confinamiento, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Ya pasó la pandemia, ya pasó esta crisis mayor y muchos papás siguieron permitiendo este uso excesivo o ciertas conductas rebeldes o hasta irritables de nuestros hijos, que sin darnos cuenta fuimos fomentando, porque esa es la línea delgadita, donde yo permito y sin darme cuenta brinco a fomentar. Ahí es en donde yo como papá tengo que ser muy objetivo y sobre todo entender que cualquier cosa que pida o le dé seguimiento a mi hijo debe de fortalecer su conveniencia en el proceso formativo, no mi conveniencia y mi comodidad como papá. Y bueno, la última zona es la de prohibir. Es en donde de verdad jamás brincas. Es aquella zona en la que si tú entras o tu hijo entra, puede poner en peligro su seguridad o su integridad física, emocional y psicológica o mental. Ahí es en donde jamás te permites entrar. Por ejemplo, un niño de 2 años prohibidísimo que suba escaleras solo, que se asume por un balcón, o prohibidísimo que use tablets, iPads o aparatos electrónicos porque su cerebro todavía se está formando. Un niño de 8 años prohibido tener un celular para sí mismo con acceso a internet. Una niña de 14, de 16 años, prohibidísimo tener Facebook sin un seguimiento o un acompañamiento. ¿Por qué? Porque es presa para pederastas. Esta es la parte donde yo tengo que entender que siempre voy a cuidar la integridad de mi hijo en todas las áreas de su vida,
por encima de aquello que pudiera parecer moda o sentir que estoy siendo un mal papá porque todo mundo lo hace y mi hijo no. Estas son las tres zonas principales de disciplina. Si se fijan, creo que con esto que acabo de explicar podemos entender, chicos, que todos los problemas de disciplina que generalmente tenemos con los niños ocurre por la falta de disciplina de los padres. Por lo tanto, chicos, es realmente en la disciplina de los papás en la que nosotros nos debemos de enfocar. Entonces, chicos, en la disciplina de los padres en las que debemos de intervenir, no en la del niño. Si yo quiero ser el maestro o la maestra de mi hijo, primero que nada, tengo que aprender a ser autodisciplinada, a ser autodisciplinado. Tengo que tratar mi inmadurez emocional y para ello tengo que ser una persona auténtica y sincera conmigo mismo. De este modo, mi hijo va a aprender de mí también cómo ser sincero consigo mismo y con los deseos más internos de su corazón. Esto difiere completamente de la obsesión con el comportamiento de nuestros hijos. Los papás estamos todo el tiempo enfocados en cómo se comportan nuestros hijos y estos constantes deseos de disciplinarlos, que de fondo es controlarlos, para que entonces se cumplan nuestras fantasías y nuestros deseos. La concentración, en cambio, debe de dirigirse hacia nosotros. Los dos elementos claves para educar a nuestros hijos son la consistencia y la perseverancia. Debemos de recordar que se educa en base a valores, no a humores. Es decir, de acuerdo a los valores que fundamentan aquello que enseño a mis hijos, no a mis estados emocionales. Por eso es que debemos estar enfocados en nosotros, porque los padres generalmente, esta constancia y esta perseverancia depende de factores externos, del clima, de mi estrés, de mi cansancio o de si está muy buena mi película, la plática, el fútbol, o si estoy viendo este partido o haciendo algo de mi interés y no quiero que mi hijo o mi hija me moleste. Ahí es en donde es mirar hacia adentro y darme cuenta por qué estoy poniendo alguna herramienta disciplinaria. Otro elemento importantísimo de la disciplina es la autoridad. La mayoría de los padres también confundimos autoridad y creemos que autoridad es poder y control. Nada de esto, chicos. La autoridad es sinónimo de responsabilidad, de entender que soy modelo de mi hijo y también maestro. Actuar con responsabilidad y entender que mi hijo me está observando y aprendiendo de mis acciones. Cuando comprendemos que pensar es que debería de hacer lo que le pido, debe de hacer lo que le digo, es la voz de nuestro ego hablando, entonces, papás, comenzamos a ser mucho más conscientes. El ego a menudo va adoptando esta vocecita controladora o exigente que se enfada. Y ojo, desde el pedestal del ego, que cree que lo sabe todo y lo quiere controlar todo, es cuando se regaña, se sermonea y se critica. Y entonces con esto activamos el instinto de defensa del niño, del adolescente. La clave en la educación consciente está en reconocer la voz del ego y su manera de proceder. La razón por la que esta voz nos esté haciendo tan reactivos está en verdad de fondo, papás, arraigada en el miedo. En otras palabras, ¿qué les quiero decir con esto? La impulsividad emocional es un motivo para que miremos hacia adentro y centrarnos en nuestro crecimiento. Y entonces dejamos de ver a nuestros hijos como nuestros enemigos, con quien luchar y a quien ganar, sino más bien como guías para mi crecimiento interior también, que ambos estamos aprendiendo. Recuerda y grábate esto, por favor. Nadie jamás te quita la autoridad. Tus hijos jamás te pueden quitar la autoridad. La única persona que puede quitártela eres tú mismo, porque la base de la autoridad es la congruencia y la credibilidad. ¿Quieres tener autoridad con tus hijos? Trabaja en estos dos elementos. Sé congruente entre lo que dices y haces y siempre cumple lo que prometes, lo bueno y lo malo. Concluyendo, chicos, y cerrando un poco este tema, cuando los padres somos ejemplo de autodisciplina, esta funciona mucho mejor que cualquier otra estrategia que probemos con nuestros hijos. Se desprende de la manera en la que yo tiendo también mi cama,
cada mañana, el ejercicio que realizo, la comida que como, los límites que establezco, la forma en la que me comprometo con mis propios objetivos, cómo me comunico conmigo mismo, cómo me comunico con mis hijos y sobre todo, la parte fundamental de los valores que vivo yo ya, aquellos valores que quiero que mis hijos asimilen y que después manifiesten. Nuestra labor no consiste en estar buscando, que es algo que veo mucho en los papás, en estar buscando por todo el mundo un médico, un psicólogo, un pedagogo que me dé la clave para arreglar o controlar la vida de mis hijos o arreglar esto que está funcionando mal en mi hijo. En lugar de esto, es llevar una vida clara, equilibrada, con una intención y con propósitos claros, no con expectativas, sino con objetivos claros. Pregúntate entonces hoy, ¿tenemos la sabiduría y la valentía para amansarnos a nosotros, nuestros propios yo indisciplinados, y para confiar que nuestros hijos van a ser el reflejo de nosotros? Y entonces, reeducarme para poder educar a otro ser humano, porque esa es la clave. Educar a otro ser humano implica reeducarte todos los días de tu vida. Disciplinar implica autodisciplinarte para que el otro alcance este proceso de autorregulación, de autocontrol y sea un ser humano autónomo e independiente. Que estés o no estés tú, entonces sea un ser humano disciplinado, educado y haga las cosas por convicción, porque asimiló, porque hizo vida eso que comprende. No porque lo están viendo o no lo están viendo, no porque lo están cuidando o porque lo están sometiendo. Espero que te haya quedado más clara la diferencia entre disciplina y lo que verdaderamente es autoridad. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Recuerden, papás, también es verlo en YouTube. Denle clic a la campanita, compartan este podcast, compartan este episodio para que seamos muchas más las familias que estemos educando desde otra conciencia y entonces logremos verdaderamente un cambio profundo y las nuevas generaciones no repitan nuestros errores y podamos generar un cambio verdaderamente profundo en nuestra sociedad. Denle clic, dime qué opinas de lo que platicamos, qué opinas de lo que aprendiste que es disciplina, de lo que es autoridad, y si hay algún tema que quieres que toque en particular, también me puedes buscar en mis redes. Recuerda que me puedes encontrar en todas mis redes, que les doy muchísimos tips, hablo con distintos especialistas también, y la próxima semana me acompaña un especialista muy especial, así que no te pierdas el episodio, te veo la próxima semana. Gracias, recuerda que los padres no nacen, se hacen. Soy Carla Baturoni, gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.